Pues bienvenido, Javier. Muchas gracias, Dani, por aceptar mi invitación a participar en este encuentro. Un placer, un gusto estar aquí y compartir con tu comunidad un poquito también de ciencia. ¿Cómo un hombre de ciencia como tú acaba en el canal de un cura? Bueno, son cosas de la vida, ¿no? La vida es así también improvisada, y uno llega a sitios donde no se imagina. Es una parte bonita de la vida que no sabes dónde vas a acabar. Pero luego hay otra cuestión también, que obviamente desde la ciencia hay muchas perspectivas de entender la realidad, y tener una apertura científica hacia la religión positiva, pues yo creo que ha sido un poquito mi forma de entender el hueco que puede tener la espiritualidad dentro de la ciencia, la religiosidad. He mantenido una visión abierta, y creo que eso pues ha facilitado que nos podamos entender. Es verdad. Porque no es fácil, ni por tu lado ni por el mío. Quiero decir, hay ejemplos claros de problemas de comunicación. Sí, aunque no haya conflicto, a veces hay burbuja, ¿no? Cada uno hablamos de lo nuestro y sí, no hay encuentro. Claro, es otro punto, ¿no? Una cosa es el conflicto duro y otra cosa es la independencia, pues es tal cual. Qué bien, pues estoy seguro de que voy a aprender muchas cosas hoy contigo también. Y seguramente la gente también. El encuentro tiene como 3 partes. El primero son una serie de preguntas más o menos cortas para conocerte, para romper el hielo. Luego vendrán 3 preguntas de gente que me sigue. Y por último tendremos las preguntas aleatorias que he traído a Matías, la máquina randomizadora, y veremos qué te preguntas. Son preguntas como un poquito más existenciales. Me gusta. Muy bien. Javier, un deporte. Yo le doy mucho al tenis. Es un deporte con el que se trabaja mucho el cerebro también. Parece paradójico, pero es un deporte que forma mucho también la mente. Un lugar donde encuentres paz. Yo paz la encuentro en cualquier lado, pero el lugar donde encuentro paz es en mi soledad, generalmente con mis libros. Es un lugar muy bonito el libro, porque te traslada. Entonces, cualquier sofá con un libro es un lugar donde encuentro paz. Un recuerdo bello de tu infancia. Pues tuve una infancia muy feliz, por suerte, una infancia muy rica, con una familia muy unida y muy cariñosa, y me voy a quedar de recuerdos felices con mi padre. Mi padre falleció hace 3 años, una persona que me ha marcado mucho. Sí, fue un trance complicado en mi vida, de esos que un antes y un después que te marca muchísimo, de eso que piensas que va a estar siempre ahí. Entonces, recuerdos con mi padre, por ejemplo, compartir mucho el tema del deporte. Pues ver un partido de fútbol con mi padre es una cosa que antes me parecía pues rutinaria, y ahora la extraño mucho. Entonces, esos momentos compartidos padre-hijo, el mejor recuerdo, sí. Elige una de las dos, soledad o compañía. Mira qué curioso. Pues en ese sentido soy una persona contradictoria, porque me encanta, y si tú me ves en sociedad dices, wow, este es un animal social. Tú me ves, el otro día hice aquí una fiesta con amigos de YouTube, y me ves y no paro de hablar, estoy con todo el mundo, pero luego busco continuamente la soledad. Entonces me cuesta responder, porque diría las dos, pero quizás, y me pasa una cosa muy curiosa, busco más la soledad que la compañía, y la soledad me acaba matando, me acaba entristeciendo. Entonces cuando empiezo a hundirme en mi soledad, acabo buscando gente. La soledad como que siento que es mi estado natural, pero como que me hunde, o sea, me acaba entristeciendo. ¿Libros o vídeos? Pues ahí sí lo tengo claro, porque voy más al vídeo, al libro. Y creo que es en parte, primero por la generación también, creo que puede ser un poco, pero en parte porque soy una persona ansiosa y muy hiperactiva, y el formato internet me genera ansiedad por esa sensación de que no hay límite. O sea, el libro, una de las cosas que me gusta es que tengo un camino trazado y no tengo que elegir a dónde voy. O sea, tengo una página, pues la siguiente no lo puedo hacer. Pero el tema del hipervínculo, yo creo que el hipervínculo lo creó el demonio, porque realmente es todo lo mal que... O sea, se creó en el FER, ¿no? Los Illuminati para destrozar la felicidad del ser humano. O sea, estar en un documento interesante y ver 10 cosas sobresaltadas en azul, las 10 interesantes, que empiezo a navegar y se genera una estructura de árbol que yo monte que no sé dónde estoy, a mí me genera
Me genera ansiedad. Y saber que no tengo límite, que cada vez puedo saber más, que hay más cosas que aprender. No, un libro. Un libro me baja mis pulsaciones, que son altas de natural, me las baja y me coloca en un estado pues de paz que a veces necesito. ¿Música o pinturas? Pues ahí también lo tengo bastante claro. Con el tema de la pintura y del arte tengo una relación un poco rara. Nunca he apreciado, nunca he aprendido a apreciar bien el arte plástico. Y sin embargo el arte musical pues siempre tiene una conexión con él. Tengo aquí un piano, todos los sitios que voy siempre intento tener la música cerca y es muy gracioso porque la música me conecta con la gente, me gusta mucho bailar y siempre estoy ahí con el tema del baile, pero luego entre el perreo y el piano, en la música clásica, tengo otra vez ese ambiente contradictorio en el que me muevo. Esos dos mundos. ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué me hace reír? Wow, pues es una pregunta compleja. Soy una persona también que me gusta mucho la comedia y que entiendo el humor como una forma de comprender a las personas y también de comprenderme a mí. O sea, el humor juega un papel muy importante en mi vida y soy de un humor ingenuo. O sea, me gusta mucho... de hecho, creo en el humor con una validez universal. O sea, realmente he aprendido a reírme de mí mismo y ahora lo entiendo como una forma de comunicarte y de conectar con personas. Entonces, humor de cualquier tipo. Y he aprendido a aceptar hasta el humor ofensivo si es humor bueno. Hay que aprender a reírse de uno mismo. Eso me ha costado mucho. Ha sido una de las grandes tareas de mi vida. Me ha costado mucho, pero de verdad conseguir aceptar la humillación, ¿no? Y aprender a reírte de ella. Fundamental en redes sociales, ¿no? Sí. Esa actitud, porque sí. No... Sí, además yo en el colegio estuve en el bullying ahí, sufrí un poco, se mezcló con mi inseguridad y entre bullying e inseguridad empecé a cultivar una personalidad muy frágil. Muy frágil, y en esa personalidad frágil se creó esta sensación de miedo a que te hieran, ¿no? Y el humor muchas veces produce ese dolor. Entonces ha sido un gran trabajo por mi parte, que no podría trabajar en esto sin eso. Me cuesta a veces, pero sí. ¿Y qué es lo que te hace llorar? Pues lo que más me ha hecho llorar, hice un gráfico una vez muy gracioso. Veces que lloro en mi vida, en estas tartas ponía, porque un 2%, ¿no? Porque te deja tu pareja, un 4% porque he visto una película emocionante, un 96% por ver Cosmos. O sea, realmente lloro mucho con la ciencia. Yo leo una biografía científica y acabo llorando, siempre. Wow. Pero porque en casi todas las historias de biografías científicas, todas las personas que han logrado algo grande en ciencia, menos Newton, todos han tenido un sentimiento muy elevado y han llegado donde han llegado a través de unos valores muy bonitos. El otro día hablaba del tema LGBT, puse una foto, una bandera, y me decían, ¿y esto qué tiene que ver con la ciencia? Y decía, todo y nada. Y realmente yo he descubierto que en la historia de la ciencia, las grandes mentes de todos los tiempos han sido unas personas de valores. Y de valores muy marcados. Cuando tú comparas, pues no sé, a Faraday con Galileo o con Feynman, te encuentras que detrás de todos ellos hay un patrón, y es de cooperación, de humildad, de sentimiento humano. O sea, hay unos valores muy bonitos que los han llevado también tan lejos. Entonces, eso para mí es fundamental. No sé qué pregunta estás respondiendo. ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿No? Sí, pues te estaba diciendo. Cada vez que leo una biografía, por ejemplo, la de Faraday, no puedo parar de llorar porque es muy bonito el sentimiento humano de compartir, de ir más allá, de llegar más allá, de aprender. Es verdaderamente bonito. Eso sería la mitad de las veces que lloras por eso, y la otra mitad por mi padre. La verdad que lo recuerdo todos los días y me cuesta superarlo. ¿Y qué es lo que más te hace pensar? Pues ahora mismo el tema de la intolerancia me tiene muy preocupado.
más que pensar mucho, estoy intentando mantener una actitud de apertura mental porque creo que nos enseñan a entender nuestro entorno y nos enseñan un poco a entender entornos diferentes y en especial los contradictorios, los polos opuestos. Y también nos enseñan en una dualidad amigo-enemigo. Y nos pasamos la vida sintiendo un odio o sensaciones muy negativas hacia lo que atenta contra nuestras ideas. Y es muy triste porque muchas veces no están atentando contra nosotros, simplemente piensan de forma diferente. Salirme de esa dualidad amigo-enemigo es lo que más me lleva ahora mismo tiempo y, por ejemplo, intentar entender movimientos contrarios a la ciencia es donde yo más estoy trabajando. Intentar entender qué pasa con los antivacunas, por qué piensan como piensan, respetarlos, entender qué hay detrás de su pensamiento, terraplanistas, ¿no? Intentar entender qué hay, pero no como condescendencia, sino qué puedo aprender de todo esto. O sea, realmente qué hay más allá que no estoy viendo yo, porque ellos ven algo que no veo yo, y no entenderlo como un ataque, sino como una forma diferente de interpretar la realidad. Entonces estoy pensando mucho eso, viendo el panorama científico, porque si veo reacciones a estas cosas, intento interpretarlas del lado contrario y intento posicionarme para bueno, pues aprender de todo eso, ¿sí? Es complicado, es complejo. Te entiendo muy bien. En el mundo de la fe y de las religiones está el clima muy parecido, ¿no? Sí, ¿verdad? Conmigo contra mí. Eso es. Acción-reacción y poco encuentro, poco diálogo, poca racionalidad en el discurso, porque al final se basa en hacer propuestas que sean distintas de las del otro, porque el otro no es como yo, ¿no? Es mi enemigo. Sí. En el mundo entero yo creo que es un problema mundial. Facciones, polos, y ya sabemos qué pasa con las facciones, ¿no? En redes sociales además está como magnificado, ¿no? Porque todo eso se magnifica mucho más, todo tiene mucho más alcance que en la vida presencial y yo también lo percibo. Un ranking de videojuegos favoritos. ¿Cuántos quieres? De 3 a 10. De 3 a 10, no tengo ningún problema. Yo era muy gamer de pequeño, de adolescente le daba muy duro. Entonces, algunos, siento si algún videojuego no lo conocen porque yo soy viejuno, yo jugaba cuando era joven y ya te voy a contar los que juego ahora y luego los clásicos míos. Pues ahora estoy jugando el Clash Royale, es el que tengo de referencia en el móvil, y ya clásicos de toda la vida, pues el FIFA. Al FIFA le he dado duro en la vida, al Diablo le he dado duro, al Age of Empires también le he dado duro, y ya por recordar los viejos clásicos, pues a mí me encantaban los videojuegos estos de plataformas así tipo Sonic, el Tomb Raider, le pegan unas buenas viciadas. Seguro que me dejo alguno importante, el Commandos. Muy antiguo. Yo sé que yo soy mayor que tú. Commandos 2, tío, fue un juegazo de loco. No, ese juego me volvía loco. Sí, no, yo a esas cosas le daba duro. Antes de ponerme a estudiar, yo jugaba bastante. Quería decir uno de coche, los de coche me gustan mucho. Pero yo jugaba a los viejunos, al Colin McRae. Los de rally. Termina estas frases. Mis amigos dicen de mí que... que soy un autómata, que soy un robot. ¿Cuando te ven estudiando o qué? No, en general tengo una mentalidad... yo me formé en la escuela de ingeniería y monté una mentalidad muy de diagrama de flujo. Y mi vida es un poco un diagrama de flujo. Tengo muy claros mis objetivos, tengo inputs y outputs. O sea, yo veo la vida como inputs y outputs. Entonces mis amigas de broma, porque soy un robot un poco. ¿Por las noches? Y por las noches, depende, pero por las noches es cuando yo me siento solo, por las noches, porque pues el ritmo del día es frenético, es una locura y cada vez más, y por las noches últimamente pues me está pasando eso más, de caer un poco más en la soledad, pero lo llevo bien. Es una soledad elegida, por suerte. ¿YouTube me ha permitido?
Pues me ha permitido conocer gente muy buena como tú, Dani. Madre mía. No, me ha permitido cumplir mi sueño. O sea, yo cuando hice un análisis de mi vida, me puse a revisar quién era yo, qué cosas me gustaba hacer y descubrí que lo que más feliz me hacía en la vida, profesionalmente, era aprender. O sea, aprender. La palabra que más me gusta a mí es aprender. Y hay una segunda palabra que me gusta mucho que es contar. Entonces YouTube, y yo un momento que dije, hostia, para mí los mejores años fueron los de universidad, en los que yo aprendía y me encantaba aprender. Cuando me puse a investigar, y es una cosa que he hablado en algún vídeo y puedo hablar más, se aprende menos, se aprende a otro ritmo. Cuando investigas, la investigación, por lo menos la que hice yo, requería mucho hacer simulaciones, repetir simulaciones, es mucho más técnico y el ritmo de aprendizaje, yo no tenía el ritmo de aprendizaje bajaba. Y como comparado con la universidad la aprendía mucho más y es lo que me gustaba a mí. YouTube me ha permitido precisamente tomar ese formato de aprender, contar y decir que vivo de aprender es lo más bonito que me puede pasar. Me arrepiento Pues me arrepiento es difícil porque yo entiendo los errores como aprendizajes. Entonces, si yo quitara un error, quitaría el aprendizaje. Y hasta donde he llegado, pues obviamente es una cadena de errores uno tras otro. Llevo 37 años cometiendo errores que me han llevado a esto. Y supongo que si hubiera quitado un error, habría ido a otro sitio. Y me gusta este. Entonces, generalmente no me arrepiento de nada. Si puedo decir algo así, como decir que me gustaría cambiar, es haber disfrutado más de mi familia. Pero es que es complicado porque son años que me fui a vivir fuera, o sea, los últimos años de mi padre me los perdí. Entonces, bueno, pues es complicado porque coges unas cosas, pierdes otras, ¿no? Pues yo decidí ir a estudiar fuera, pero es verdad que perdí muchos momentos de familia. En Twitch he encontrado una terapia. ¿Le has dado duro durante la cuarentena? Mucho. Yo tuve una cuarentena muy particular porque me vine a Las Palmas, me metí en mi apartamento chiquitito. Antes de que comenzara el estado de alarma. ¿Tú ya empezaste antes? Sí. Un par de días antes yo entré en cuarentena porque venía de Madrid y no me fiaba. Me metí en mi apartamento, me puse yo solo. Cuando ya pasó mi cuarentena y pude ir con mi madre y con mi hermana, decidí quedarme en el piso porque iba a ser más productivo y tenía ganas yo sentía que era mi deber aportar conocimiento en un momento tan frágil y tan delicado y que había que contrarrestar ciertas cosas que se estaban haciendo de confusión, crear confusión y de crear tensión. Entonces sentía yo que tenía un papel importante que jugar y la única forma en que yo podía jugar ese papel era si me quedara en el apartamento. Me quedé en el apartamento y en ese apartamento se multiplicó mi soledad. Estuve en un espacio muy reducido, con mucho trabajo, mucha presión. Lo noté, la presión muy fuerte en mí, y Twitch fue mi terapia porque pues la escasa interacción que tenía la acumulé ahí. Entonces, ¿qué ocurrió también? Que yo también, mi trabajo mucho es de viajar, de conocer gente y de conocer a seguidores. Esa parte se me fue, entonces Twitch me sirvió un poquito de todo. Fue el lugar donde yo podía desconectar, también el sitio donde yo podía descargar tensiones y aparte donde podía tener contacto con seguidores al que yo estoy acostumbrado por los viajes. Entonces fue como un 3 en 1. Fue una terapia. Gracias. Primera imagen o palabra que te viene a la mente al escuchar los nombres de los siguientes youtubers. A ver. Carlos, de .csv. Una palabra que... Una imagen que te viene al escuchar ese nombre. Vale. Pues imagino una máquina de reconocimiento facial o eso. es un tipo muy interesante, sí. Y está haciendo un trabajo increíble. Dross. Hombre, pues misterio, ¿no? Es un tipo también muy interesante, he contactado con él y con muchas ganas de colaborar. Es una persona de comunidad. Sandra, hiperactina. Pues un nervio. Una chica muy eléctrica. Muy guay también ella. Y Fonseca, de VisualPolitik. Un terremoto.
un terremoto. Fonseca tiene una cosa que me gusta mucho, y es que es un tipo que le gusta ser abogado del diablo. Y para alguien como yo, que estoy ahora con esa apertura de mente intentando buscar alternativas a mis pensamientos que tengan una forma de justificarse, hablar con él me ayuda. Entonces he tenido conversaciones muy interesantes con él, porque le gusta mucho ser abogado del diablo y tiene opiniones muy diferentes a las mías. Entonces es una buena forma de testear ciertas ideas sin necesidad de que tengan hostias en Twitter. Es un tío muy curioso. Sí. Hablamos mucho él y yo. Qué bueno. ¿Con qué frase te identificas más? Te voy a dar dos. Sí, a ver. Tengo una escala de prioridades muy clara y eso ordena mi día a día. O tiendo a dejar fluir las cosas y voy tomando decisiones según vengan. Wow, también es difícil, ¿eh? Supongo que una mezcla, pero si tengo que elegir una, soy de prioridades, de priorizar y bueno, un poco automata. La verdad que mis amigos tienen razón. Otras dos. Soy muy competitivo y eso me ha hecho mejorar. O no me suelo fijar en los logros de los demás y si lo hago es para celebrarlo con ellos. También es complicado porque también hay circunstancias, ¿no? En una u otra, pero soy bastante competitivo. Lo he sido siempre en mi vida. Intento competir conmigo mismo más que con otras personas. Conmigo soy una fiera, o sea, compito conmigo mismo a lo bestia. Y con otras personas, pues sí estoy acostumbrado al pique. Y siempre me ha beneficiado mucho el pique. Y lo he hecho siempre, me he picado al fútbol, me he picado al FIFA. A cualquier cosa que sea es susceptible de ser competizable. Pero siempre he competido, siempre es una cosa que me encanta porque le da vida a todo lo que haga, la competición de la vida. Pero creo que siempre he sido un buen perdedor. Por ejemplo, en el deporte, he hecho mucho deporte de competición. Soy de esas personas que en la pista no tengo amigos, pero el momento en que se acaba el partido, pero es inmediato. O sea, ¡pum! Acaba el partido. Se acaba la tensión de la competición. Hago ese switch muy rápido. Y la última de estos binomios. Deseo que las personas que quiero sepan que estoy con ellos y que pueden contar conmigo. Uh-huh. O normalmente prefiero no ser reclamado ni necesitado por los demás. Pues sí lo tengo más claro, sí. Sí, en ese sentido soy muy transparente con las personas que tengo cerca, saben dónde estoy y cómo soy. Y saben que... Y tengo también esa característica de que me hace sentir bien ser útil. O sea, ser útil más... De hecho, pues tu trabajo y el mío se basan mucho en eso, pues porque somos útiles. Y a mí lo que más me gusta, una cosa que más me gusta de YouTube es ayudar. Obviamente uno que se mete en este tipo de proyectos es para hacer algo por los demás. Y bueno, pues esa satisfacción de haber hecho algo positivo es una satisfacción egoísta, pero tiene una finalidad positiva que es ayudar a los demás. Muy bien. ¿Qué es la materia? ¿La materia? ¿Qué es la materia? Sí. Pregunta a un físico. Así simple, que se pueda entender. Pues no lo sé. Lo más honesto que te puedo decir es que no lo sé. Y es también una cosa muy interesante, la honestidad científica y aprender a decir no sé. Porque yo una de las pequeñas quejas que tengo de mi educación es que muy pocos profesores fueron capaces de decirme no sé, y creo que eso da una mala sensación de lo que es la educación y de lo que es el aprendizaje, y está súper bien decir no sé. Entonces no sé qué es la materia. O sea, no son bolitas duras ahí. Eso seguro que no. Seguro que no. Es una de las grandes preguntas de la ciencia, que es hoy la paradoja cuántica nos hace ver la materia como algo más difuso de lo que se pensaba, y hoy la aceptación de la materia es cuántos de un campo que está en el universo. Entonces, ¿qué es un cuánto de un campo? Posiblemente algo que el ser humano no sea capaz de entender, pero al final quizá la respuesta más corta y más exacta de qué es la materia es energía.
El problema es que ahora me dirás, ¿qué es la energía? Claro, trasladas la cuestión a otra palabra. Sí, sí. Suena muy zen y muy New Age, pero que estamos hechos de energía, si no corrompes esta definición, porque a veces se corrompe con el tema New Age de todo está entrelazado, que también hay ideas muy interesantes en esa concepción, pero si no se toma a la ligera esta frase, es muy profunda. Toda materia es energía. Esta, no sé si es más fácil o más difícil. ¿Qué es el amor? En tu experiencia, desde tu subjetividad. Es una mierda. ¿Qué es el amor? Multidimensionalmente, entiendo. No solo el amor pasional. ¿Qué es el amor? Es una nueva fuerza del universo. Pues que lo vas a definir mejor tú que yo, pero para mí el amor es un sentimiento humano. No, tampoco, pero no tiene por qué ser humano, ¿no? Yo supongo que los animales también sienten amor. ¿Qué sí me lo puedes decir? Realmente me cuesta más hablar de sentimientos y emociones que hablar de ecuaciones. ¿Qué es el amor? Pues yo diría que es una experiencia de vida, de relación entre personas y que creo que se puede entender como la base de las relaciones, ¿no? Al final, el cuánto de las relaciones, si te gusta, es la unidad mínima de relación. Creo que al final, si tomas cualquier cosa que haces en la vida y vas a su respuesta última, tiene que ser algo relacionado con el amor. Que se parece al tema de los cuantos, porque si uno toma cualquier fenómeno del universo y lo desmenuza, llega a un cuanto de algo. Pues igual el amor es el cuanto de la vida. ¿Sabes? Has visto Interestelar, ¿no? Sí, sí. Y tiene ese final que para muchos les parece noño, que habla del amor, ¿no? Sí. Y yo siempre he pensado que hay un mensaje parecido al que tú acabas de decir, que en realidad el amor, que es me gusta mucho como lo has dicho, la unidad mínima, ¿no?, de relación, Sí. Va íntimamente unido a la unidad mínima de materia que es la energía, ¿no? Y que al final ambas mueven el propósito del cosmos. Sí, el problema en la película Interstellar es que creo que no justifican bien por qué es una fuerza y qué relación tiene con la trama. O sea, creo que es un mensaje interesante y que hay que madurarlo y pensarlo. Y en la película a mí también me dejó un poco descolocado porque no entendí qué quería decir. O sea, parecía más un recurso para generar emoción que una cuestión filosófica pensada. Pero sí es una cosa muy interesante que pensar y darle el coco, sí. Esta es una pregunta, no sé si filosófica o científica. ¿Transcurre el tiempo cuando no hay ningún reloj que lo mida? Sí, filosófica, duramente filosófica. Le hice el otro día a un grupo de hermanos de mi comunidad y se rieron de mí. ¿Sí? Claro que transcurre, pero no está tan claro, ¿no? No para nada. No para nada. Primero, no hay una definición clara del tiempo, porque todas las definiciones de tiempo son circulares. Porque dices, ¿qué es el tiempo? Pues defines como lo que miden los relojes, pero ¿qué es un reloj? Lo que mide el tiempo. Y no puedes salir de ahí. Y la definición más pura de tiempo, más utilitaria, es algo que se repite en el tiempo, que genera un ciclo, y ese ciclo es el tiempo. Pero necesitas algo que se esté repitiendo y que esté generando un ciclo. En el caso del ser humano tenemos la Tierra que gira, tenemos noche-día, y eso nos permite definir el tiempo. ¿Cómo era el tiempo? ¿Se puede definir? Pues va a depender de tu visión filosófica de la realidad, pero supongo que con una visión materialista la respuesta es que sí. Y si desde el punto de vista científico más puro, pues tendemos a pensar que sí existía el tiempo antes de que existieran los humanos y que sí se podía medir. Pero vamos, que mucha gente te puede decir y te puede argumentar que la realidad la crea la experiencia, y sin experiencia no hay realidad, y ahí ya te quedas. La forma estándar de pensar la ciencia es que sí se puede definir el tiempo, y de hecho se mide.
El Big Bang fue hace 3.800 millones de años y se puede decir eso porque existía el tiempo. El tiempo se creó en ese momento. Muy bien, vamos con la última de este bloque. Así es fácil, como esta última, ¿no? Estas eran para abrir boca. Joder. Supongamos que existe un Dios creador y causa primera de todo. Ajá, bien. Imagínate que tras la muerte te presentas ante él, ¿Sí? y te da la oportunidad de resolver 3 preguntas. Ajá. ¿Qué 3 preguntas le harías? ¿Ella realmente me quiso? Está bien. No voy a gastar esa. Vale, vale. Yo ya estoy muerto y tengo que saber, puedo hacerle 3 preguntas sobre cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. ¿Quién mató a Kennedy? También me da igual. Una podría ser ¿por qué? ¿Por qué creó el mundo? Esa es muy interesante, ¿no? Porque si fue la primera causa, habría un motivo a esa causa, ¿no? Pues ¿por qué lo creó? ¿Cuál era su objetivo o su idea? Luego soy científico, así que me gustaría saber el cómo. ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Con qué elementos creó el universo? ¿De qué se valió? Al final son las preguntas más fundamentales. O sea, una cosa que tienen en común la religión y la ciencia es que responden las mismas preguntas. Lo que pasa es que el método es diferente. Pero las preguntas que preocupan a la ciencia son las mismas que a la religión. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces ya he dicho, ya me estaría respondiendo 2. ¿Qué somos, no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La tercera que le preguntaría es ¿a dónde vamos? ¿A dónde va todo esto? ¿Dónde va todo esto? ¿Qué le esperaría, ¿no? a la humanidad o al universo? Entonces, ¿por qué lo ha creado y cómo? ¿Y qué espera hacer con todo ello? Qué bueno. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte son preguntas que han hecho seguidores de mi cuenta de Instagram. Algunas también han venido por Twitter. He intentado agrupar, he recogido 3, pero viendo las que más se repetían. Dice Micaías Lemos, no sé si lo leo bien. ¿Por qué está tan de moda ser ateo en la ciencia? Si bien son campos distintos, ambos apuntan a intentar llegar a la verdad. ¿Hay alguna verdad científica que les haga inconcebible creer en Dios? En lo poco que sé, la ciencia no se contrapone con la fe católica. Esta misma pregunta ha aparecido de muchas formas, ¿no? Se puede ser científico, ser creyente, sí. Claro, hay muchas posiciones. Y muchos de los que se llaman ateos son en realidad agnósticos o fluctúan entre el agnosticismo y el ateísmo. No es fácil definirlas y hay que tener en cuenta todo esto. ¿Por qué hay muchos científicos que son ateos? Habría que preguntarles, pero supongo que muchas de las cosas que surgen, y yo esto lo he podido ver, es por un problema de relación entre ambos mundos. O sea, mucha gente todavía se sorprende, y me ha pasado hoy mismo cuando dices, no, un sacerdote que entiende ciencia y que cree en el Big Bang. O sea, todavía hay una percepción errada de qué es ser religioso. Y en ese sentido que se crean muchas fricciones. Entonces yo creo que una de las razones por las que está de moda ser ateo entre la ciencia es por una tensión más resuelta histórica entre ambos mundos. Y ha podido crear una escuela, ¿no? Una escuela de pensamiento que ha contrapuesto ambas visiones y las ha puesto como contradictorias. Yo creo que hay mucha percepción de o eres del Madrid o eres del Barça, ¿no? Como no puede ser las dos. Entonces yo creo que va por ahí mucho. Y luego va a depender de cómo definas Dios y todo esto, porque al final creo que hay muchísimos científicos que son ateos de las religiones tradicionales y no creen en un Dios personal, pero si te pones a buscar otras formas de Dios, hay muchos científicos que por lo menos se mostrarían más neutros. Entonces creo que esa combinación, ¿no? Por un lado la cuestión histórica y una tensión no resuelta, y por otro lado matices en cuanto a qué es ser ateo. Yo creo que cuando dialogas con ciertos matices podremos estar de acuerdo en muchas cosas. Una vez cenando con Crespo, él me decía, bueno, y con otro amigo suyo del Instituto de Física Teórica, IFT, que efectivamente allí el 99% se declaraba ateo. Sí. Y bueno, a mí también me resulta curioso, ¿no? Creo que lo primero que has dicho
seguramente has metido el dedo en la llaga, ¿no? Este conflicto no resuelto que hace que todo se haya polarizado y que tengas que ser de un lado o de otro y que nos perdamos la riqueza unos y otros porque no hay encuentro. Pero también he pensado una vez que puede haber como una idea por parte del científico más teórico de que la religión, el pensamiento religioso pueda contaminar mis hipótesis o mi metodología, ¿no? Porque la ciencia es materialista, en el sentido que se centra en el estudio empírico de lo que es observable. Entonces, introducir, o sea, que la gente que está trabajando a la vez tenga creencias subjetivas en cosas que no son materiales, puede corromper el experimento, la hipótesis, las conclusiones, ¿no? No sé si eso también puede... De hecho, hay en el proceso en que uno se va afianzando en la ciencia y va entendiendo cómo funciona el mundo a nivel científico, ocurre algo muy curioso. Y es que cuando uno va avanzando en ese proceso científico, se da cuenta de que ya no necesita a Dios para explicar cosas. Y es un proceso muy bonito. Pero ahí está la gran diferencia y el gran salto que mucha gente conceptualmente no da o no quiere dar. Es Dios no es necesario para entender el mundo. Pero hay muchas preguntas que no se pueden responder y de esa forma se pueden alcanzar ciertas respuestas. Hay un científico que se llama Weinberg que tiene una cita que es muy bonita. La ciencia no prohíbe a Dios, pero la hace no necesario. Entonces, la ciencia no de ninguna manera niega la existencia de Dios, tomando la ciencia de forma rigurosa, pero sí ha generado algo muy bonito, es que ya no se necesita a Dios para explicar las cosas. Esto hace que uno pueda ser más libre de escoger una religión, ¿no? Porque ya no es de forma forzada, sino claro, puede ser en función de otras emociones, otros sentimientos. Ya no es el Dios tapa agujeros del que habla Dawkins, ¿no? Exacto. Y eso está muy interesante, esa forma de verlo. Y creo que en todo esto también había un efecto rebote que pasa mucho cuando hay una posición forzosa que de alguna forma prohíbe o cohíbe cierto tipo de sentimientos o formas de ver la vida. En cuanto esa fuerza opresora cede, hay un efecto rebote que te vas a otro extremo. Muy bien, la siguiente pregunta de uno de mis seguidores es: ¿tienes miedo al sufrimiento y a la muerte? Wow, es intensa, amigo seguidor. Y tengo... ¿Cómo se llama? Ángel Grimaldos Gamero. Ángel, querido Ángel. Tengo más miedo al sufrimiento que a la muerte. La muerte no me preocupa. No tengo especial... No, porque en el peor de los casos no hay nada y en la nada no hay sufrimiento ni hay conciencia. Y si tengo conciencia no sufro y todo bien. Decía un filósofo, no sé quién fue, si no nos preocupamos por nacer, ¿por qué nos preocupamos por morir? Si no hay nada antes y hay nada después. Y en la nada, pues no. Yo en el 1800 no sufría, pero no era consciente. Ese es el peor de los casos. A lo mejor los casos, pues que haya una vida después de la muerte, haya reencarnación. Pues la muerte no me preocupa, querido Ángel. El sufrimiento sí me preocupa. Si puedo elegir, preferiría morir que vivir sufriendo. Muy bien. La siguiente es de Dani ML. ¿De qué forma la física puede llevarte a negar o a reconocer la existencia de Dios? Bueno, pues sí. Quizás va vinculado un poco a la primera, ¿no? También se puede... Sí. Bueno, la física y en general las ciencias tienen un método con el cual ayudan a responder preguntas en base a hipótesis y observaciones. Se ha intentado hacer observaciones y medidas en torno a cuestiones relativas a la creación y por lo tanto involucrarían cosas como un creador. Se supone que las medidas físicas pueden ir poco a poco aclarando cómo surgió el universo. ¿Quién sabe si esas medidas algún día van a apuntar a algún proceso que nos pueda evidenciar si sí o si no? Yo creo que es una de las grandes preguntas de la historia de la humanidad. Entonces, la física aspira a medir y a responder preguntas, y esa, como una de las grandes preguntas de la historia, pues yo creo que merece ser respondida. Entonces creo que sí se va a seguir intentando. Creo que es muy difícil de responder y posiblemente nunca se responda. Si la física llegara a comprender o a demostrar, por ejemplo, que el universo es infinito y eterno, ¿sí?
tendríamos un argumento bastante fuerte para soportar la posición ateísta, ¿no? El universo no necesitaría de un principio, ni de un creador, ni de un propósito. Siempre, el tema también de Dios y en la ciencia es que siempre hay salidas para encontrarle un hueco. O sea, es muy difícil, es mucho más fácil. Es más fácil demostrar que algo existe que algo que no existe. Porque para demostrar algo que no existe, Claro, tienes que negar todas las vías posibles. Entonces, incluso en un universo eterno, infinito, se puede imaginar un Dios en otra dimensión o en otro espacio, o que está fuera del espacio y del tiempo. Un Dios que el concepto de tiempo no exista. O sea, a lo mejor nuestro concepto de tiempo es algo reducido, y aunque lo damos infinito, no sé. Hay muchas formas de sacarlo. ¿Has oído hablar del ajuste fino? Estas teorías Sí, que hablan de sí. que las constantes parecen pensadas para que pueda existir. Y el principio antrópico. Claro, el principio antrópico. Y vienen un poco por la línea de utilizar la física para intentar evidenciar que detrás de todo esto hay una inteligencia creadora, ¿no? Aunque tiene su contestación también todas estas teorías del ajuste. Hay una mentalidad post-Copérnico que ha ido poco a poco intentando quitar los procesos selectivos de la forma de entender al ser humano, intentando ver que el proceso selectivo, me refiero, no somos especiales. Entonces hay una mentalidad y un camino científico en intentar entender los procesos naturales como generales y no dependientes del ser humano. O sea, ha ido una huida a esa mentalidad antropocéntrica, y esa huida a mentalidad antropocéntrica ha llevado a buscar todo el tiempo teorías que sean lo más generalistas y lo más independientes del ser humano posible. ¿Qué ocurre? Que las teorías actuales del universo son demasiado demasiado caprichosas y el capricho es molesto en la ciencia. Entonces, en el tema del principio del ajuste fino, es una cuestión que preocupa solo por eso. Preocupa porque tiene tu fillo pre-copernicano de el mundo está así creado para el placer del ser humano, para la existencia del ser humano, porque es el universo está sospechosamente bien creado. Claro, eso responde muy bien en el teísmo cristiano a lo que postula, claro, ¿no? Que Dios ha creado la infinidad del universo para que pueda surgir el ser humano, que es el culmen, ¿no? Y ese es el principio antrópico fuerte, decir que las cosas son así porque Dios las ha creado así para que el ser humano pueda subsistir en él. Al principio antrópico fuerte le sigue el débil, que bueno, pues que hay formas de subsanar este pequeño escollo dentro de la mentalidad científica. O sea, es un punto de trabajo en la ciencia porque genera esa incomodidad de sí, parece que las cosas están diseñadas para nuestra existencia. Una forma de verlo científica es intentando buscar razones para esa selección, que no sean caprichosas, sino razones físicas para esa selección. Eran 3, pero hay una cuarta que no puedo dejar de resistir. La dice Javi 9A y la ha repetido más gente, porque ella no me ama. Es 100% real. Es la que le dije yo a Dios, ¿no? Sí, en ese encuentro. Bueno, creo que esa no tiene respuesta, ¿no? O sea, tendría que saber un poco más su caso, pero seguramente porque es feo, yo qué sé. Pobre. Muy bien, pues vamos. Siempre digo eso cuando. Vamos a la tercera y última parte de este encuentro, que son preguntas de calado, aunque ya han salido cosas aquí muy interesantes, y que las va a elegir Matías. Venga. Matías, sé bueno conmigo que... Pues nada, me encomiendo la suerte. O a la providencia. Siempre lo va riendo para casa. Claro, aprovechamos aquí. Ahí va, son 6. Que sí. Bueno, son 6, pero de cada pregunta hay que echar 2. Una elige la categoría y otra elige la pregunta. ¿Dejo caer 2? Deja caer una primero para saber qué categoría. 5. Vale, es sobre personas. Y ahora la pregunta. 6. A ver. La fama, el hecho de que seas más conocido ahora, ¿te ha perjudicado o ha beneficiado tus relaciones?
Pues las ha cambiado. Ha cambiado. Por ejemplo, las relaciones sentimentales, por ejemplo, no es fácil. Tuve una relación que fue difícil por culpa de esto. Ya no la fama en sí, sino el tipo de vida. Obviamente una cosa está ligada a la otra. Tengo muchos viajes, una vida muy ajetreada y las relaciones personales sí se ven dañadas. Entonces, sí, pero no por la fama en el sentido de como ya eres reconocido, pues tu carácter, mi carácter no ha cambiado mucho, pero sí es verdad que mi vida ha cambiado mucho en lo que viene a ser mi estilo de vida y ha modificado mucho mi relación con las personas porque amigos se han visto todos, familia, se han visto perjudicados por mi nuevo estilo de vida. Muy bien, vamos Es con la siguiente. realmente. Sí, complicado. Y poca gente se da cuenta. Uno, la categoría es vida y muerte. Uf. Y la 6, dentro de la 1, esta le salió a Martí también. ¿Te gustaría ser inmortal? Te explico las condiciones. Una vida hasta que el universo termine, o la vida en la Tierra, o sea, infinita, pero en cualquier momento tú puedes decidir terminarla. Tú puedes terminar. Las personas, el resto no son inmortales, o sea que tú vas sobreviviendo a todas aquellas personas que conoces. Wow, qué duro, bueno, pues es una condición que abarca o sea, quiero decir, no excluye la posibilidad actual de morir, o sea que, ¿por qué no? Si uno puede poner fin a su vida cuando quiere, pues es como lo que ya tengo, ¿no? Es como lo que tengo y más. Sí, pero ¿no te da miedo el sufrimiento? Sí, pero como puedo elegir ponerle fin, ¿no? En caso de que yo quiera ponerle fin, le pongo fin, ¿no? ¿Y qué conseguirías viviendo más? ¿Cómo cambiarían tus proyectos, tus planteamientos? A ver, una cosa que ocurre es que la vida del ser humano parece muy larga, 80 años, pero no es nada comparado con la edad del universo. Tenemos una forma de entender la vida muy, muy sesgada por nuestro ritmo de vida de 80 años y por las fases de la vida. Nos cuesta imaginar que un ser que viva 800 años pueda tener alicientes, pero a lo mejor incluso la percepción del tiempo cambia con una persona que vive más. A lo mejor cambian ciertas dinámicas, la forma de dormir, a lo mejor cambiaría. Yo creo que el ser humano es un ser hecho para la adaptación y que te adaptarías a cualquier cosa y encontrarías dinámicas y situaciones que se amoldarían a tu nueva realidad. Entonces, no me imagino cómo sería vivir 10.000 años o ser inmortal, pero encontrarías dinámicas, encontrarías formas de entenderlo y que encajaran nuevos retos. Es muy posible que costara, pero de hecho, ya lo decía antes, ¿qué es el tiempo? El tiempo, nuestra percepción del tiempo es diferente que la de una mosca. La mosca vive mucho menos. ¿Percibe los instantes de tiempo de forma igual? Seguramente no. Entonces un ser que viva, no sé, 1.000 millones de años igual percibe los años como segundos. Interesante. Muy bien. Vamos a por la siguiente, la tercera. Dame suerte, Matías. Esto realmente está escorado. Será eso. Vamos a ponerlo. Tengo un cierto sesgo aquí. 6. 6 es fe y creencias. Vale, Fe y creencias. Vamos a ver. 6, 3. Y la 3. ¿Has rezado alguna vez? Sí, muchas veces. Yo soy de educación cristiana. Estudié, mis padres creyentes, mis abuelos creyentes. Mi tío, que es mi padrino, es cura. Que seguramente está viendo este vídeo. Hola, tío Guille. Ya te dije, mi padre, sus mejores amigos eran todos religiosos. Mi padre estuvo estudiando para ser religioso y yo luego estudié en todo el colegio religioso. Entonces tengo la cultura religiosa muy cercana. No soy practicante y hace tiempo que lo dejé de ser, pero vamos, de pequeño yo he rezado todas las noches antes de ir a la cama. ¿Y has conseguido algo de la oración? ¿Te aportó algo? Pues difícil decir porque no, yo recé hasta los 10 años y en esa época lo veía más como un juego. O sea, no me sentía que estuviera
hablando con... O sea, nunca sentí que fuera un diálogo con nadie. Era más un juego de antes de la cama. Y cosas como cuando digo ahora gracias a Dios o si Dios lo permite, son cosas que se van a integrar en el vocabulario, pero que digo sin sentirlas porque es casi cultural. En esa época para mí rezar era un juego antes de ir a dormir. Yo recuerdo que rezaba 4 angelitos tiene mi cama, 4 angelitos me lo guardan. Mítico. Sí. Pero yo en teoría era creyente de niño, pero era un juego, ¿no? O sea, nunca sentí que estuviera realmente hablando con Dios, nunca llegué la religiosidad verdadera nunca la llegan a sentir. Y creo que hay un espacio muy interesante del rezo que puede ser también similar al tema de la meditación, ¿no? Como un espacio para entenderte, para escucharte, para conectar con el mundo. O sea, creo que puede tener mucho de positivo, pero de momento no lo he encontrado. Muy bien. ¿Más? Por la cuarta. Vamos para allá. 4. Creatividad. 6. ¿Cómo superas el bloqueo creativo? ¿Los has tenido alguna vez? Es decir, no puedo producir, no me vienen las ideas, no estoy preparado ahora para grabar, para escribir. No. No me ha pasado, y una de las razones por las que no me ha pasado, o sea, he tenido momentos de mayor creatividad y momentos de menos creatividad, y he tenido momentos en los que me ha ido mejor y momentos en los que me ha ido peor, y momentos en los que he hecho cosas de mayor calidad y otras de menos. Pero no me he sentido nunca bloqueado. Soy una persona extremadamente trabajadora, muy meticulosa y con mucha cultura del esfuerzo. Y eso ha hecho que el tema de la creatividad tampoco sea una cosa que fluctúe demasiado, porque hay una base muy fuerte de trabajo. Y creo que el tema del bloqueo creativo puede venir también un poco ligado a las personas cuyo trabajo depende más del instinto creativo que del músculo. Entiendo como tal, pues un cantante, ¿no? Un músico que compone canciones, son ramalazos de creatividad que pueden venir o no, pero es que mi trabajo es tan laborioso y de leer, que al final mis guiones sí tienen creatividad, pero si yo pusiera a hacer guiones sin creatividad, quiere decir, a tomar los datos y soltarlos, serían buenos vídeos. No sé si me explico, no sé si tiene sentido. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, lo que la gente llama bloqueo creativo son momentos en los que he hecho vídeos quizás con menos trasfondo y con menos impacto, pero buenos vídeos porque tienen mucha información muy interesante. Entonces creo que pasan más desapercibido porque hay una base de trabajo que es brutal. Muy bien, vamos a por la siguiente. Aunque la creatividad es muy importante. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. 1. La 1. Si existiera una máquina del tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Tendrías un solo viaje de ida y vuelta. Vale. Yo iría claramente al futuro. Claramente, además. Me da más curiosidad ver a dónde vamos que volver a vivir lo pasado. Para vivir el pasado ya tengo los libros. Es verdad que si pudiera ir al pasado también sería interesante. Pero si solo me das a elegir un sitio, no sé, me gustaría... me da mucha curiosidad, me da mucha rabia morir sin que se respondan preguntas científicas que quiero resolver. Me fastidiaría mucho morir y que no se resuelva el misterio de la materia oscura. Me iría molesto a la tumba. Entonces, si me da curiosidad, a lo mejor ir dentro... Por ejemplo, si yo hubiera vivido en el año 1200, me habría encantado entender la mentalidad actual. Creo que estamos viendo una época muy interesante de la historia de la humanidad, pero creo que igual de interesante va a ser dentro de 1000 años y habrá una concepción muy diferente de la vida y habrá una concepción muy diferente de las relaciones y me enriquecería muchísimo. ¿Qué fecha pondrías en el DeLorean para tu viaje? Pues hay gente que piensa que habrá una singularidad de inteligencia y que la inteligencia humana actual, esos seres nos verán como cuando ahora miramos una hormiga.
Entonces, no sé cuándo puede ocurrir algo así, de crear una superinteligencia tal que la nuestra sea ridícula, pero obviamente me gustaría ir a ese entorno, a un momento en el cual la inteligencia sea tal que se entiendan las cosas a otro nivel. Me daría mucha curiosidad. Como artista estuvimos hablando también de esto en la entrevista. No era la misma pregunta, pero también hablaba de esa inteligencia que es capaz de resolver cuestiones que nosotros por nuestra limitación no se podrían. Sí. Y creo que el debate, la cuestión era si tú te dejarías absorber por esa inteligencia e integrar, perdiendo tu individualidad y tu yo, para formar parte de esa consciencia. O seguirías prefiriendo mantener tu identidad. Sí. Es una pregunta compleja. Como no me la has hecho, yo no la respondo. No estaba aquí, esa debió salir en él. Y vamos a por la última, la sexta. La 1, vida y muerte. Ah, bueno, 2. Vale. ¿Para qué crees que estamos en este mundo? Esta es dura, ¿eh? Esta es dura, sí. Pues una pregunta que no me suelo hacer. Y yo tengo una personalidad también que muy científica, de preguntas para las cuales no tengo una respuesta científica, intento no hacérmelas porque me genera ansiedad. Entonces, una pregunta que no suelo hacerme, ¿para qué? Pues depende de un día u otro, puedo sentir cosas diferentes. Creo que el para nada es una de las cosas que me ha surgido alguna vez. Más de una vez es como para nada, estamos aquí y ya está. No tiene por qué haber un porqué para todo, sino simplemente hay cosas que son y ya está. La vida podría ser eso, es y ya está. Pero hay veces que sí siento que podría haber un sentido mayor, pero que depende del día. Y no es algo que no tengo claro, es algo que escapa a mis procedimientos lógicos. No soy capaz de afinar. Tú sí, ¿no? Supongo que tendrás claro. Bueno, tengo mi respuesta. Pero, sin embargo, tú has hablado antes de que intentas ayudar, ¿no? Con lo que haces. Sí. Eso ya indica un cierto propósito en tu vida, ¿no? Que por lo menos tu paso por aquí deje algo bueno en los demás. Sí, pero es un propósito mío más que de objetivo universal del cosmos. En mi vida sí, yo sí tengo claro, y aquí ya no tengo dudas, de que quiero hacer de mi vida algo que tenga sentido. Y bueno, si observas mis actos, pues se comprende. Porque de verdad que sí entiendo ese sentido en la vida que pueda tener alguien, y el mío va por ahí. El sentido de pues hacer algo positivo con la vida, sea lo que sea. Y en este caso, en mi caso, pues me enfoco un poco en la educación, porque es una cosa que a mí me gusta mucho, pero sí creo que los humanos, muchos encontramos la felicidad en sentirnos útiles. Sí, antes también lo has comentado. Sí. ¿Y se podría decir que tu empeño en la ciencia y en divulgarla es un empeño en divulgar la verdad? ¿O en empujar la humanidad hacia la búsqueda de verdades? Hay muchas fuerzas que me empujan hacia eso, hacia hacer ciencia. Una es la curiosidad pura, pero luego hay otras que van por ahí. Creo que la ciencia ayuda a entender el sentido de la vida. Es una de las razones por las que yo creo que se debe hacer más ciencia, porque creo que ayuda a entender quiénes somos y tiene un factor y un impulso positivo a la hora de entender nuestro lugar en la vida. Y por lo tanto, parte de las razones por las que yo muestro la ciencia y divulgo la ciencia es por ayudar a los demás a encontrar ese sentido de la vida. Entonces sí, la respuesta es hay mucho de todo eso en mi trabajo, en ayudar a encontrar ese lado que yo he encontrado. A mí la ciencia me ha ayudado a contextualizar la vida, a entender los límites del significado de la vida y por dónde me muevo yo con mi sentimiento como humano. Qué bueno, Javier. Pues hemos llegado al final.
Ha sido duro. Ha sido muy interesante, ¿no? Ahora te toca a ti. Sufrir. Sí, ha sido muy interesante. Obviamente son conversaciones que no se suelen tener y tampoco en las entrevistas, por supuesto, y ayudan a ver un poquito el trasfondo de todo esto, ¿no? Pues muchas gracias. Chicos, si os ha gustado la entrevista, dejad un buen like. El canal de Javier lo tenéis en la descripción de este vídeo. Pasaos también, suscribiros si os gusta su contenido. Y nada más, choque de codos, ¿no? Choque de codos y ahora te toca a ti sufrir. Cuidad mucho. Nos vemos. Hacemos un vídeo ahora, ¿no? Para tu canal. Un examen de física. En el que vamos a ver la física de las leyes de la moral y de la ética. Madre mía. No te vayas, espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar, estoy seguro, disfrútalos. Pero vamos, que se acaba, dale click.